¿Cómo un libro puede marcar tanto en la historia de la humanidad? Un libro que a día de hoy fue traducido a más de 3.400 idiomas, convirtiéndose en el libro más traducido del mundo. Así es, estamos hablando de la Biblia. Esta palabra significa los libros, haciendo referencia a que la Biblia que conocemos no es un libro que fue escrito de manera completa como la conocemos ahora, sino que todo su contenido fue escribiéndose alrededor de 1500 años por diferentes autores. Y actualmente tenemos a la Biblia como un solo libro y dentro de este libro existe una colección de libros, para ser exactos 66 libros. Cada libro que comprende la Biblia lo escribieron distintos autores humanos, aunque la inspiración de estos escritores para escribir dichos libros venía únicamente de Dios. Es así que se conoce a la Biblia como la palabra de Dios, siendo el autor Dios como tal, ya que en muchos libros, Dios literalmente les decía, «Di así a mi pueblo». Y esto fue plasmado en este libro. Ahora hay muchas razones que separan a la Biblia de otros libros, o mejor dicho, de todos los libros, y es la verdad. La verdad es lo que corresponde con la realidad. Es decir, todos sabemos que el color del agua es azul, o que la tierra es de color café. Es decir, solo hay una verdad. Nadie se levantaría y diría que el agua es rosada o que la tierra es amarilla. Sin embargo, en la Biblia afirma que Dios existe y algo muy importante Jesús declara ser la verdad, es decir, si tuviésemos que llamar verdad a alguien, ese sería a Jesús. Y hay muchas cosas interesantes de la Biblia, ya que todo su contenido, a pesar de ser escrito por diferentes personas, habla de un solo mensaje en conjunto, es decir, el Evangelio. La Biblia como la conocemos está dividida en Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, y quiero que aprendan lo siguiente. La Biblia dentro de sí es un libro que presenta un relato histórico. Estos son netamente hechos comprobables a lo largo de la historia en relación a Dios y al pueblo de Israel. Esto ya está en escritos antiguos y arqueología de egipcios, asirios, babilónicos acerca de muchas cosas que están escritas en la Biblia. Así también decimos histórico, porque habla prácticamente de la historia, fundación y muchas cosas más del pueblo de Israel, al que al día de hoy lo podemos ver con nuestros ojos en el Medio Oriente. Figurativo. La Biblia presenta un relato figurativo, bastante interesante, explicando muchas cosas del pasado hacia los días de Jesús y otras muchas cosas más que aún se siguen estudiando. Un ejemplo de esto es cuando Juan el Bautista miró por primera vez a Jesús y mencionó: «He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Y Jesús no era un cordero de 4 patas, sino que representaba el Cordero, es decir, el sacrificio que iba a realizar por los pecados. Profético. Relato profético, o también llamado futurista, ya que menciona lo que vendrá en un futuro. Por ejemplo, la Biblia menciona a un líder mundial que se opone a todo lo que tenga que ver con Dios y más bien se hace pasar por Dios. Este evento, al momento de publicar este video, aún no ha ocurrido, pero como podemos ver es un relato futurista. Leyes. Dentro de la Biblia encontramos muchas leyes también que rigen el principio de su creación, leyes que son muy interesantes para entender el contexto de la salvación y otros contextos, como ¿por qué Dios permite la maldad? Porque Dios permite el sufrimiento. Un ejemplo de esa ley es: la paga del pecado es muerte. Estos son los relatos más estudiados a día de hoy en la Biblia, y por eso te animo a ti que estás viendo este video a que consideres cada uno de ellos al momento de leer la Biblia, y que sobre todo pidas al Espíritu Santo que te revele lo que está escrito, porque como ya mencionamos, Dios es el autor de cada palabra de la Biblia, como está escrito y afirmado en 2 de Timoteo capítulo 3, verso 16, que menciona: «Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia». Entonces, como mencioné, la Biblia fue escrita por 40 personas diferentes en un periodo aproximado de 1500 años. Muchas de estas personas no se conocían entre sí, y al final nos dieron lugar al canon de libros que conocemos hoy como la Biblia.
Ahora todos estos escritos tienen algo en común y eso es la coherencia, ya que todos en su conjunto relatan un mismo mensaje o parte de, es decir, el Evangelio o plan de salvación de Dios a la humanidad por medio de Jesús. Uno se pregunta ¿cómo es esto posible? Mi querido hermano, amigo, oyente, gracias por ver este video. Dios bendiga tu vida. Te invito a que puedas suscribirte al canal en el botón de ahí abajo, es gratis. Y activa la campanita para que no te pierdas nuestro contenido y sigamos creciendo. Pues como te dije, Dios es el autor de la salvación. La Biblia es como una carta que Dios le dio a la humanidad para que conozcan su pecado y que Dios mismo por medio de Jesús nos salvó de nuestra condición de muerte a causa de los pecados. Ahora una pregunta clave: ¿cómo se formó el canon bíblico? Para aquellos que no están familiarizados, la palabra canon hace referencia a aquellos libros considerados auténticos, y para que me entiendan dijimos que la Biblia cuenta con 66 libros de escritores distintos. La pregunta ahora está en cómo se hizo para que esos 66 libros lleguen a estar en un solo libro, como lo conocemos ahora, pues esto se realizó mediante los denominados concilios. Estos en su tiempo eran reuniones de sabios y eruditos en las escrituras, y digo bien en su tiempo ya que muchos de estos concilios, conforme más pasaban los años, más fueron torciéndose para fines beneficiosos religiosos y no para el fin de los primeros concilios, que era conocer a Dios. El primer concilio llevado a cabo fue en Concilio de Jamnia en el año 90 después de Cristo. Este fue un concilio puramente de eruditos judíos. Se dice que acá se cerró el canon bíblico del Antiguo Testamento y se reafirmaron la autoridad y autenticidad de muchos libros. Sin embargo, algunos otros libros de dudosa autoría y autenticidad fueron rechazados, como los libros de Macabeos y Eclesiástico. El segundo concilio fue en Roma en el año 382 después de Cristo. Para estas épocas, nuestros amigos los católicos ya se habían inventado el término papa. Según ellos, Pedro fue el primero, cuando en ninguna parte de la Biblia menciona absolutamente lo que ellos erróneamente interpretan. Si el apóstol Pedro estaría vivo a nuestros días, se jalaría los cabellos al escuchar todas estas erróneas interpretaciones. Pero bien, Dios por misericordia aún así utilizó a estas personas por cómo estaba desarrollado el ámbito en ese entonces. Se dice que en este concilio se aceptó el Antiguo Testamento y se acordaron libros que formarían el Nuevo Testamento. Más tarde, en Concilio de Hipona en el año 393 después de Cristo, y junto con el Concilio de Cartago en el año 397 y 419 después de Cristo, se dice que se estructuró de mejor manera el Nuevo Testamento con los 4 evangelios que tenemos a día de hoy, las epístolas paulinas y otras apostólicas, aunque para estas épocas, como les dije, cada uno de estos concilios fueron torciéndose cada vez más, sobre todo por su lucha de poder, jerarquía y su interpretación errónea, y también quisieron añadir libros que vamos a llamar los apócrifos, por su dudosa procedencia y autenticidad. Más tarde, en el siglo XVI, se realizó una reforma protestante, donde Martín Lutero y otros reformadores cuestionaron la inclusión de algunos libros en la Escritura. Se dice que estos libros apócrifos no tendrían que estar a la par de los libros hebreos auténticos, y esto dio lugar a lo que se tiene en casi todas las Biblias, que son 66 libros que conforman el canon bíblico. Ahora la Biblia menciona que del Señor es el reino y Él gobierna a todas las naciones, que el cielo es su trono y sobre la tierra apoya sus pies. Con esto quiero decirles, hermanos y amigo, que Dios controla absolutamente todo lo que ocurre en el mundo, y si bien hay muchas cosas que no entendemos porque nuestros pensamientos son limitados y diminutos en comparación a los de Dios, en ese sentido podemos tener la total confianza en que los 66 libros que el Señor nos regaló son libros de autenticidad y autoría propia de nuestro Dios. Lo que conocemos ahora como Biblia debe servir para que conozcamos la voluntad de Dios en nuestras vidas, a nuestro Señor Jesucristo y su plan de salvación. Un saludo a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Que Dios les bendiga.